Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. El primer programa del año 2018. Como hace 16 años fue el primer programa de Corrientes de Pensamiento, está el mismo invitado, un querido amigo, un hombre que estudia y se preocupa por los problemas del país, que es mi querido amigo el doctor Rosendo Fraga. Rosendo. Bueno, muchas gracias por invitarme ante todo. Año 18. Tuviste el primer programa de 16 años. Y ahora estamos en esta etapa del país. Es un año sin elecciones. Así que podemos analizar cómo van las cosas, cómo ves lo institucional, el tema división de poderes, proyectos, decretos, leyes, parlamento. Bueno, deja un poco que vos comiences. No es un año, ¿cómo estás viendo la cosa? No es un año de elecciones, pero es un año político. Exactamente, tal cual. Y ya el mes de enero, yo te diría, los primeros días de febrero han demostrado que este es un año político, ¿no es cierto? Aunque no haya elecciones. A ver, yo te diría que lo primero que te plantearía es que me parece que el gobierno ha replanteado su estrategia. Yo te diría que en diciembre la idea era 2018 es el año de las reformas. De la reforma, claro. Y eventualmente de pagar los costos. Y 2019 es el año de la reelección y de la reelección y de la elección. Ahora me parece que esto cambió. Que el gobierno ahora... se revirtió ese... La elección empezó ya. La elección empezó ya. Sí. Claro, es decir, la idea, se han abandonado las reformas. Vos fíjate que ya la reforma laboral se dejó. Además... ¿Vos crees que la reforma laboral se terminó? Sí, pero además, escúchame, las sesiones extraordinarias convocadas para el 1 de febrero se dejaron sin efecto. Es donde vos empezás a ver cómo hay un cambio, ¿no es cierto?, de estrategia. Porque la estrategia era reformas, Congreso intensamente, negociación con el peronismo dialoguista. Y esto se fue abandonando. Se fue abandonando y me parece que el gobierno empieza a pensar, ¿no es cierto?, no pagar más costos y ya enfocar la estrategia electoral. En esta idea yo creo que hay un costo. No ir y venir, diremos. ¿Viste? No sentarte a negociar. Exacto. Pagar costos, conceder. Bueno. Es decir, ahora, ¿qué es lo que ellos vieron? Paralelamente a esto, vos tenés el gobierno no hacer del Congreso el ámbito de la decisión política. ¿Vos decís que el Congreso no va a ser el protagonista fundamental? No, para el Ejecutivo no. Ahora, claro. La política para el Ejecutivo no. Sí, por eso, fíjate, el 1 de febrero estaban convocadas las extraordinarias. Y se dejó sin efecto. De la noche a la mañana. La reforma laboral requería una negociación parlamentaria. Claro. Se dejó sin efecto. Y yo te diría que además empezó paralelamente una tendencia a gobernar por decreto. Ya sea el DNU de desburocratización y agilización del Estado, por la designación de embajadores por decreto. Ahora, ¿eso no repercute en lo internacional para la inversión? Mira, yo creo que el problema de esto es, para mí, es más el silencio de la oposición que lo que hace el gobierno, porque muchas veces los gobiernos, ¿viste?, aunque no corresponda, avanzan sobre los espacios de poder. Pero para eso está la oposición. Claro. Vos fijate, entonces yo creo que el que mira la inversión le preocupa tanto de que el gobierno se exceda como que la oposición no lo enfrente. Donde además, seamos realistas, este es un gobierno que no tiene mayoría en ninguna Cámara. En ninguna Cámara. Con lo cual, acá yo te diría que hay por parte de la oposición en el Congreso una responsabilidad importante. Puede ser de que la administración Macri esté subestimando lo institucional en varios planos. Pero también es cierto que la oposición no está haciendo del reclamo con esta subestimación una bandera política importante. Ahora, yo digo una cosa, aquel acuerdo con 4 o 5 gobernadores, cuando se votó en el Parlamento, reforma previsional, sí, que fue la reparación histórica, eso hoy, vos decís que no tiene nada. Se mandó un corte ahí en ese aspecto.
Yo creo que el gobierno, y esto es una conjetura, hizo un cálculo. Si me costó 10 puntos la reforma previsional y la laboral me cuesta 5, 6 o 7, y ahí dijo paremos. Digamos, hay un razonamiento. No sigamos aumentando el costo, diremos. Claro, yo creo que hubo bastante que ver con esto y la idea de la elección. No paguemos más costos. Ahora, la política... ¿Y en lo internacional qué repercusión puede tener? No, pero antes yo te quería decir un detalle. En la política, viste, la política no la podés hacer desaparecer por decreto. No. Entonces vos te encontraste con que este DNU de desburocratización, bueno, los DNU necesitan convalidación parlamentaria. Claro, ahora lo tienen que hacer. Claro. ¿Y cómo están las cosas Bueno, Paraguay? y entonces ahí donde el ámbito que el gobierno quería eludir se vuelve a meter. Se vuelve. Claro, porque el DNU... Ahí no son paralelas que no se juntan, o sea, al final se juntan. Claro, entonces este DNU que deroga 19 leyes y modifica 140. 140. Es decir... Es un número fundamental. Claro, pero yo creo que también en esto hay un detalle, pero eso institucional, y es que en diciembre cesó la emergencia económica. Claro. Entonces la emergencia económica, una situación que le daba margen al Ejecutivo para poder regular o adaptar por decreto. Pues sí que esto fue intención del gobierno que eso terminara, o realmente. Yo creo que sí, inclusive salieron a argumentar que mantener la emergencia económica era dar la idea que la economía estaba en emergencia. Claro. Lo cual es un razonamiento, yo no digo, pero es una opinión. Pero claro. si yo voy a gobernar por DNU, entonces no tengo que dejar caer la emergencia económica. Bueno, pero se dejó caer. Entonces, viste, yo creo que este es el punto. Ahora, un DNU necesita ser convalidado, sí, para ser rechazado, necesita que la mayoría simple de los legisladores presentes de las dos cámaras lo rechace. Ahora, esto... Sí, con simple mayoría se rechazan los claro, DNU, con simple claro. mayoría de los legisladores presentes. El punto, ni siquiera del cuerpo, claro, claro. Eso hay que dejar bien Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es posible que haya rechazo en las dos cámaras. Por eso empieza a plantearse... Que hay las consecuencias. La vuelta de la política. Me dicen, bueno, no, que lo mande como proyecto de ley. ¿Viste? Es decir, y alguna sugerencia que lo mande como dos proyectos de ley separados. Ahora, cuidado que en este tema el radicalismo se pronunció públicamente. Sí. A favor que este decreto se transforme en un proyecto de ley. Claro, los DNU en proyecto de ley. Con lo cual tiene que ir al Congreso y requerir la sanción de las dos cámaras. Es decir, el DNU te hizo volver de donde vos querías salir. Exacto. Y te agregaría que falta el papel de Carrió, porque algunas informaciones sostienen que Carrió también piensa... Es lo que uno sabe extraoficialmente. Piensa que el DNU debe transformarse en un proyecto de ley. Entonces, acá tenés esta paradoja de la política. ¿Viste? Se fue al DNU para soslayar al Congreso. Y al final tenés que volver al Congreso. Exactamente. Y a lo mejor tenés que terminar volviendo con un proyecto de ley. Y claro. Con lo cual le das de nuevo protagonismo al Congreso que lo debe tener con los DNU. Claro. Porque, claro, acá hay que ver una situación política. El gobierno, el oficialismo no tiene mayoría en ninguna cámara. Otros gobiernos que han usado los DNU han tenido mayoría en las dos, o por lo menos en una de las cámaras, o primera minoría en una. En cambio, este es un cuadro político no fácil para el gobierno. Te pregunto vos que tenés tanta memoria y sí. conoces bien el tema. Del 83 a la fecha, sí. Los gobiernos que se sucedieron, primero sí. el de don Raúl Alfonsín, después el de Carlos Menem. ¿Cuántos decretos de necesidad de urgencia más o menos? Mirá, yo tendría que... Porque el punto es que en realidad habría que tomarlos por año. Claro. Porque yo no puedo comparar 2 años de la Rúa con 10 años y medio con de 10 Menem. años, claro, por Menem 10 años, claro. Raúl casi 6. Claro. Vos, por ejemplo, tenés un cálculo que, por ejemplo, Macri en 2 años hizo más que Cristina en 4. Ajá. Por ejemplo. Es decir, Macri ha hecho un uso, Menem también, bastante intenso del DNU. Alfonsín fue el que lo usó menos. Don Raúl fue el que usó menos. Menem hizo
sobre todo los 2 primeros años que no tenía mayoría en diputados. Claro. Que no tenía mayoría en diputados. El kirchnerismo, yo diría que Cristina lo usó poco el primer mandato, bastante más el segundo, y Kirchner bastante en su gobierno. En su gobierno. Y Menem lo usó mucho, sobre todo al principio. Y de la Rúa lo usó bastante, ¿viste? Al DNU, claro, estaba en un momento muy crítico y eso no se notaba Bueno, mucho. eso es lo que trae como consecuencia, vos lo decías recién, Sí. es el problema institucional. El problema de la división de poder, el problema de la Constitución, de alguna manera, y trae como consecuencia, a mi criterio, un tema que es el más serio de todo, la confiabilidad, incluso se va a pensar lo mismo, con respecto a esta, me parece que son positivas las giras al exterior, los contactos, pero con respecto a las inversiones genuinas para que vengan a instalarse en Argentina. La palabra de reglas claras de juego. Sí. Y que se mantenga. Y de lo institucional y que se mantenga. Totalmente de Eso acuerdo. es fundamental. Totalmente. Y ahí entra a jugar la Y independencia. para la gobernabilidad, porque la gente, que el capital... Lo que sabe pasa es que vos viene- sabés que muchas veces a la gente se le hace difícil entender qué es lo institucional. ¿Qué es lo institucional? ¿En qué se diferencia lo institucional de lo político? Claro. ¿Me entendés? Si nosotros podemos decir, Sería bueno que vos lo explicaras. claro, mira, la institucional son las reglas, son las reglas que organizan Claro. el gobierno, que organizan el sistema político, que establecen los equilibrios de poder, como la independencia de poder. La división de el sistema republicano. Claro, ¿viste? Entonces, la política es más bien el acceso al gobierno. Exacto. Es lo electoral, es la negociación, es la acción política, que tiene que limitarse al marco institucional. Al marco En alguna institucional. medida el marco institucional te No da transgredir claro, lo te institucional. pone un límite a la política. ¿no es Claro. cierto? Y lo importante es que Y yo te diría, si ahí, en ese contexto, en ese aspecto, vos dialogás, convocás, hablás con la gente, creo que el diálogo es sumamente positivo. Y sobre todo, tratar de interpretar cabalmente porque a nadie le gusta que le vaya mal al gobierno, al país. Yo creo que la gente, con convicción, diciendo las cosas como son y enmarcado en lo institucional, como vos decís, puede ayudar mucho a resolver muchas bueno, mira, cosas. yo creo que el tema del diálogo genera efectos políticos. Del diálogo Genera efectos políticos. genera. Claro, porque en última instancia el diálogo reduce lo que hoy tanto se habla de la brecha. Es claro. ¿Me entendés? Es decir, la brecha en gran medida se te da cuando las dos partes no se escuchan. Y bueno, se tiene que escuchar Claro, y entonces, ceder en lo que corresponde cada una de las claro, partes. pero esto empieza por escuchar, ¿viste? Por escuchar qué es lo que piensa el otro, porque a veces ahí aparecen los puntos posibles de coincidencia. Ahora, cuando no se da ese diálogo, Yo cuando comencé en política me resultó muy positivo el diálogo. claro, Con gente con la que estaba enfrentado en muchos casos. sí, bueno, es que ese es el punto. Lo que pasa es que... Suavizar las cosas. Claro, y sobre todo que si eso se produce a nivel de la dirigencia, en alguna medida se transmite al resto de la sociedad. Al resto. Es decir, el lenguaje en la política juega un papel muy importante. Un lenguaje agresivo en la política transmite a la sociedad una cantidad de tensiones. Exactamente. Por eso es que yo creo que la comunicación y sobre todo el lenguaje en la política juega un papel muy importante. Sí, las actitudes incluso. Sí, Es decir, ¿cómo te diría? Hay funcionarios que lo hacen, que lo practican muy bien. El tema de la cordialidad, del espíritu de escuchar, del espíritu, incluso de revertir a veces tu posición porque estás escuchando al otro y salís convencido que es conveniente para el país, para la gente, ¿no? claro. Exactamente. Y creo que en esta etapa nos falta un poco de diálogo. Nos falta bastante. Yo creo que nos falta un poco Bastante. de diálogo. Ya te digo, salvo excepciones en los funcionarios, nos falta. Y nos falta en algunos casos que los órganos de Contralor también tengan pleno funcionamiento. Absolutamente. ¿No te parece? Claro. Yo creo que defensor del pueblo hay que designar una vez, es constitucional.
que tiene que estar en manos de la oposición. Y pienso además, y esto como un deseo ferviente tuyo, mío, de lo que queremos al país, que todos los argentinos lo quieren, por cierto, es que actuemos con espíritu de grandeza, y con espíritu constructivo, además. Sí, absolutamente, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que eso es un punto realmente fundamental. Por eso es que quizás haya que pensar en algunas acciones que puedan volver a generar el diálogo. El Congreso, muchas veces, del cual vos has formado parte. Y estuve de los dos, en la administrativa, cuando la gobernación, y del Congreso. Pero el Congreso es un ámbito donde muchas veces genera la situación para el diálogo. Efectivamente. ¿Viste? Genera la situación para el diálogo, para sancionar leyes, despachos de comisión, todo eso. El trabajo en despacho y la presentación de proyectos también. Claro. Que trabajen todos, porque también, no solamente el Ejecutivo, el Legislativo tiene que trabajar intensamente Bueno, pero es un y ámbito... ser una máquina de producir proyectos. Claro, pero el diálogo ahí es fundamental. Y ahí se logran un montón de cosas que en principio pensás que no lo vas a lograr. Claro. Ese es el tema. Y el papel objetivo de los medios de comunicación, que también tienen que ser útiles para todo esto. Bueno, son un ámbito de la acción política. De la acción política. Y cada vez más, no cada vez menos. No, diariamente o por hora aumenta Exactamente. la importancia de eso. Y Es decir, en gran medida hacer política es comunicar. Exactamente, saber comunicar bien. Sí. Y lo otro creo es, también Rosendo, no sé si qué opinas vos, el tema de tener un proyecto de mediano y largo plazo. Que creo que eso es importante también. No improvisar. Proyecto de país sobre el cual dialogás y sobre el cual tenés que hablar con todos y tratar de lograr que esto sea una realidad. No, absolutamente, en el sentido de que, bueno, eso es un problema que tenemos en la Argentina. Las sucesivas crisis nos han llevado a ser muy cortoplacistas. Corto plazo. Nos ha acortado el horizonte, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que esto es muy negativo, ¿no es cierto? Y en este mundo que estamos viviendo yo creo que es fundamental, porque fíjate vos, cuando el presidente va el otro día, está con Macron, por ejemplo. Sí. Macron dice, bueno, pues primero esto. Y hoy creo que hoy o ayer leí algo que Macron está en la defensa del sector ganadero, de su sector esto, que esto no es encerrarse y no abrir, pero está defendiendo. Claro, y acá es donde, viste, juega un papel la cultura y la información. ¿Vos sabés por qué Francia es tan proteccionista en los alimentos? Es una decisión que se tomó hace 100 años. Hace 100 años. 1918. Porque en la Primera Guerra Mundial 1 millón de franceses se murió de hambre. Efectivamente. De hambre. Sí, sí, no en la guerra o en la guerra militarmente. Y eso llevó a la conclusión de que el país tenía que producir alimentos, claro, para no depender en una crisis de terceros del alimento del exterior. Claro. Entonces no es algo muy difícil. Alguna gente cree que el proteccionismo francés de los alimentos es porque los agricultores son el 3% del electorado. Por eso en estos 100 años han habido gobiernos de todos los sectores. Claro, no. El de Mitterrand, el de Sarkozy, ¿Viste? de No ha distintas sido líneas de pensamiento. por el tema electoral, ha sido porque es un tema estratégico en el pensamiento francés, de que eso tiene que ver, ¿viste?, con las crisis poder salvar a la gente. Sí. Totalmente. Bueno, ¿y cómo crees que hay que seguir ahora? Con lo que dijiste recién. Mira, yo creo lo siguiente. Porque todos queremos que le vaya bien. Y está bien, pero bueno, que es que el gobierno por ahí tiene que convocar a determinados sectores, nos quedan 2 minutos, sí, que no van a ir a pedir absolutamente nada, sino que pueden aportar su experiencia, su conocimiento. Yo creo que con hay espíritu patriótico. Claro, no, yo creo que el gobierno tiene algunos instrumentos que podría usar y que yo sugeriría que los use. Por ejemplo, llama el Consejo 2030. 2030. Para pensar el país, ¿no es cierto?, hasta al 2030, para pensar en el futuro, donde han designado una serie de gente, yo diría, bastante capaz e inteligente, pero no lo convocan. No sé si me entendés, ¿viste? Claro, mirá, yo te digo, hay gente joven que está en esa tarea sin ningún tipo de interés. Hay gente mayor que también está en eso. Conozco un hombre que es un filántropo, un hombre de 90 y pico años, que está preocupado por este tema y quiere plantearlo.
lo planteó también. Yo creo que el gobierno tiene algunos instrumentos que debería usarlos más. Este me parece que es el tema. Y además, poner en valor algunas cosas que tiene la Argentina valiosas. Vos fijate lo que es el INVAP, esta empresa estatal rionegrina. Fantástico. Bueno, y muchas veces la gente no lo conoce, mucha gente no se lo valora. Vos fijate cuando vino el secretario de Estado. Mucho mayor difusión. ¿Viste? Cuando vino el secretario de Estado de los Estados Unidos, ahora el fin de semana pasado, Sí. Rex Tillerson, lo primero que hizo fue visitar el INVAP. El INVAC. Que produce reactores nucleares, que Sí. fabrica reactores nucleares, ¿no es cierto? Y bueno, por ejemplo, eso requeriría insertarlo entre una política mucho más de largo plazo. Yo creo que por eso, mirando el largo plazo, los dos ejes de la Argentina son la agroindustria y la ciencia y tecnología debe ser el otro. Efectivamente, sin duda, aparte tiene una enorme significación. Claro. Y bueno, creo que se nos fue la hora, me parece. Nos queda un minuto para que vos redondees cómo hacemos. Entonces, aportemos entre todos, tratemos de que el gobierno entienda, y creo que lo tiene que entender, porque también ellos quieren que vaya bien al país. Yo creo que sí. Y yo creo que muchas veces eso es... A ver, el gobierno tiene una actitud diferente al kirchnerismo en cuanto está más abierto a recibir. A recibir. Ahora, lo que no sé es si está más abierto a escuchar. Efectivamente. No sé si me debe decir. Yo creo que hay un progreso en el cual este es un gobierno más abierto, ¿no es cierto?, a recibir gente, a atender. Lo que no sé es si esa apertura se lleva a escuchar. ¿Qué quiere decir escuchar? A vos modificar tus acciones por lo que el otro te está diciendo. Bueno, yo te agradezco mucho, Rosendo. No, gracias por invitarme nuevamente. Y creo que con vos y como tenemos que seguir hablando de estos temas. Así es. Siempre estamos ahí, la mayoría, porque creo que todos queremos que al país le vaya lo mejor posible. Dios quiera que este gobierno tenga el mayor de los éxitos. Todos los sectores, en definitiva, están interesados. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario Uber en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos una pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Bueno, que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Oh. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. Bancogalicia.com. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI.
Le agradezco mucho a mi querido amigo Rosendo Fraga, que sin duda analiza con objetividad. Podemos coincidir o no con su análisis, pero indudablemente es un hombre que tiene una profunda y gran experiencia en este aspecto. Y yo ahora, en este minuto y pico que me queda, quiero decir que es fundamental el diálogo. Yo lo vi en carne propia cuando era muy joven. Yo no consideraba la trascendencia que al final le doy, porque creo que hablando, buscando entre todos lo mejor para el país, se logran soluciones de fondo. Y respetando el sistema republicano de gobierno, porque de esa manera los tres poderes, que tienen sus falencias, que puede estar mejor o pueden estar en otras condiciones, dialogando se pueden subsanar a veces conceptos equivocados. Y no solamente tenemos que dialogar, sino tenemos que escuchar, como dijo bien Rosendo, que muchas veces lo dijimos acá, no es lo mismo que oír. Y por otra parte, no negarse a convocar a gente no para cargos públicos, no para ocupar posiciones, sino para emitir su opinión con espíritu patriótico, con generosidad, con grandeza, con buenas intenciones, buscando la gobernabilidad y buscando fundamentalmente que a los argentinos les vaya bien. Cumplamos estrictamente con la Carta Magna y nos va a ir cada vez mejor. Y pensemos no en el día que vivimos, sino en el mediano y largo plazo, en la modernidad, en la inserción en el mundo, que se está haciendo, creo que una de las cuestiones más positivas que se ha hecho hasta este momento. Y tratemos de establecer reglas de juego claras y confianza a efecto de que vengan los capitales a radicarse en nuestra querida Argentina. Pensemos en grande, con espíritu y generosidad, buscando lo mejor para nuestro país y para nuestros compatriotas. Esa es nuestra obligación, nuestro deber. Asumámoslo en plenitud. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa del próximo jueves.